Ya, estamos en vivo. Déjenme buscar Facebook. Acá estoy. ¿Me estará viendo gente o esto es un soliloquio? Bueno, al menos hay invitados, así que por ese lado no nos vamos a perder. Eh, ¿Cómo han estado? Este diálogo primario, la verdad es que nadie lo escucha porque no se ha sumado gente, entonces no tiene sentido que yo hable mucho ahora. Pero eh, lo fantástico es que puedo decir cualquier cosa y ustedes no se van a enterar. Y después yo lo corto y todo y se edita. Y igual es importante que yo hable aquí porque mucha gente se mantiene en el vivo si yo digo esta primera parte es clave porque si usted y yo lo aburro, ustedes se van a ir antes de escuchar incluso los invitados, pero la magia igual es que se puede adelantar el video cuando ustedes lo quieran ver. Buenas noches a las 6 personas que están conectadas en este momento. Eh, miembros de Temuco Despertó o seguidores de la página. Eh, Estamos ya en un nuevo capítulo, llevamos varios capítulos de este programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañan semana a semana, escuchando nuestras entrevistas con Soraya, con Vivian, con el profesor Luis Nitrigual y así con muchas otras personas que han pasado por aquí. Esta semana vamos a hablar sobre trabajo con un sociólogo que trabaja el tema y con una dirigente eh, del retail. Eh, Vamos a analizar, como siempre, un par de noticias de la semana y luego vamos a pasar al análisis más político respecto de la región y las medidas que se están tomando. Al parecer se inició en Chile, o sea, perdón, en Temuco, una especie de cierre general, entonces hay muchos videos demostrando el taco gigante que hay a la entrada y a la salida de Temuco. Aquí me está escribiendo Soraya, eh, o sea, perdón, Soraya, Ingrid, me dice que tiene problemas. Voy a hacerme un segundo. Esperen un poco. Es difícil rellenar y escribir, pero la invitada tiene un problema. Eh, Espero que me esté viendo, pero tiene que darle a aceptar al micrófono que aparece en la barra donde uno anota las páginas. A mano derecha debería aparecer una Mac. A ver, ahí vamos a esperar que la Ingrid se conecte. Eh, Tiene que darle permiso a la aplicación, a la página, para que la conecte. Perdón a las personas que nos están viendo por este. Hace tiempo que no teníamos impas. Hace un rato ya estábamos como avión. Íbamos arriba, 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 pero estamos teniendo estos impases que es normal y está bien, porque, o sea, lo que para nosotros es importante es que, y siempre recalcamos que no somos expertos en esto, o sea, estamos todos aprendiendo un poco a manejarnos por las redes. Gracias por estarnos viendo. Ahora vamos a entrar en materia. Este programa tenía antes un monólogo inicial, pero no lo estamos haciendo porque creemos que el objetivo era cortar un poco más el programa para que los contenidos sean vistos completos. Y es lo que estamos viendo hace tiempo ya, que los contenidos no están siendo abordados eh, en su plenitud. La gente lo deja de ver en ciertos momentos. Vamos a esperar. eh, Ahora voy a invitar al primer invitado, digámoslo así, y después veamos que se sume Ingrid para no alargar más esto. 5 minutos de relleno está bien. Antes de terminar, les voy a pedir que me sigan en mi Instagram, @ciudadano-candia, que sigan a nuestros invitados que también pueden dar sus redes. Es importante esto porque de alguna forma es la manera en que nosotros podemos ir avisándole de mejor forma a todos nuestros seguidores de este tipo de actividades. Se viene el 1 de mayo la próxima semana, vamos a buscar la forma.
de hacer algún especial o algo que pueda ayudarles y ayudarnos para darle un realce a esta página, ¿cierto? Y a la temática, considerando la situación en la cual nos encontramos, una situación especial del 1 de mayo. Voy a dar paso a Felipe Marchand, él es sociólogo de GETSUR. Ahí se está conectando. Hola, Felipe. Hola, Carlos. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. La gente está escuchando perfecto igual. ¿Cómo estás? Bien, acá día no sé cuánto de cuarentena, pero bien. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, ya no me acuerdo. Yo llevo como un mes, una semana, ¿no? Sí, un poco. Ayer salí a andar en bici, sí, pero hoy día no pude. Se puso a llover cuando fui a comprar. Así que Claro. Dicen que ir a comprar eso. el nuevo paseo. Sí, hay que aprovecharlo. Claro. Yo estoy en Padre de las Casas, entonces tengo más permisos como para portarme mal en ese sentido. Igual, de Sí. todas formas, yo respeto la cuarentena, entonces salgo a comprar, no, pues. Estoy todo el día encerrado. Y salgo a pasear al perro, igual que también ahí se Eso pone sí, loco, así que. sí. eh, Ahí el permiso de 30 minutos. claro, pero no, ya tengo chip libre. Podría estar toda la tarde afuera, pero por respeto. Bueno, empecemos con el programa. Te quería mostrar, voy a ponerlo en pantalla, eh, esta noticia, que es la noticia de la semana quizá, que es el plan retorno seguro que le pusieron, Uh-huh. que apunta a, bueno, que en un principio fue anunciado de forma muy, digamos, tosca, como lo tiende a hacer Mañalich, por ser condescendiente con él y usar una buena palabra, que es como Uh-huh. decirlo, así como, ya que vuelvo al empresario público a trabajar. Y luego de eso ha ido Sí. decantando, 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 hasta que ya Piñera en la mañana hace un anuncio mucho más delicado y explicando mucho mejor la situación. ¿Sientes? Y quizás te la primera pregunta, en serio, pero ¿sientes tú que un poco el gobierno juega eso? ¿O es una estrategia que en el fondo es decir las cosas de forma muy violenta y luego empezar a matizar hasta que queda una cuestión más suave? Como que prueban a la gente. Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, desde la semana pasada ya empezaron con el tema o el avisaje de que estaban estudiando las medidas, por ejemplo, para abrir los malls. Luego les siguió la idea y que causó algo de controversia el subsecretario de Educación cuando lo citaron en el Congreso anunciando del retorno a clases, que sería a mediados de mayo. Luego Mañalich lo desmiente un poco. Entonces yo creo que igual van tanteando como las reacciones de las redes sociales, cómo también abordan los medios de comunicación, este tipo de anuncios, y otro tipo de organizaciones o instituciones, por ejemplo el Colegio Médico, que se ha posicionado como de una manera bien potente en los medios de comunicación, donde de cierta manera es un espejo o genera un efecto de resonancia sobre los dichos del gobierno. Entonces yo creo que por ahí van tanteando, porque hasta podemos ver de que el anuncio de que los estudiantes vuelvan a clases también fue resistido por miembros o cuadros políticos de la misma coalición de gobierno. Por ejemplo, Desbordes mencionó de que está a desacuerdo, eh, siendo el presidente de RN, partido oficialista. Entonces yo creo que más o menos que estas personas también son bien astutas. Entonces, en tema de agenda de comunicación pública, estos tipos se manejan y yo creo que por ahí van tanteando el terreno de cómo abordar. Por ejemplo, unas editoriales del Mostrador igual hablaban en relación a esta aparición que la mañana tuvo en este matinal del Canal 13, y luego del anuncio o del punto de prensa del Ministerio de Salud, eh, ya no se estaba hablando de nueva normalidad, por así decirlo. Le echaron la culpa a los austriacos y a la OMS, por ejemplo, de que de ello era el concepto de nueva normalidad, y ya cambiaron el concepto por este retorno seguro. Entonces, yo creo que por ahí los asesores de cierta manera están como matizando el discurso según
el impacto o resonancia que tengan las redes sociales. Claro. Es interesante eso, cómo se manipula el discurso y de alguna forma las medidas tampoco van relacionadas, digámoslo, con cierta lógica. Creo que hay mucho de contradicciones y eso se repetió en el gobierno de Piñera durante mucho tiempo. Ya llevamos varios años, podríamos decir, casi todo su gobierno ha sido de mucha letra chica, mucha trampita. Y muy notoria. En general los gobiernos hacen ese tipo de cosas, se entiende comunicacionalmente. De lo político uno podría decir, está bien que se haga, o más que está bien, se entiende, son estrategias, pero ya no le resulta al gobierno central. Antes de seguir, ya está Ingrid acá, así que la vamos a hacer pasar a nuestra transmisión para que continuemos discutiendo. Hola Ingrid. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Felipe. Aquí estamos, somos un triunvirato. Ingrid, ¿qué te parece a ti desde tu posición política, presidente de la FECIR, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Este plan de retorno seguro, ustedes llevan trabajando todo este tiempo, quizá con diferentes turnos, pero ustedes el retail no ha parado de trabajar, digámoslo. No, el retail no ha parado de trabajar. Yo trabajo en Unimar y claro, ahí se hicieron turnos, se dividió la planta de trabajo en 2 turnos y estaba trabajando uno de mañana y uno de tarde y entre medio se sanitiza el local, se limpia el local para que entre el siguiente turno. Así que por lo menos han tomado los resguardos. Pero no así otros locales como París que los mandaron para la casa y sin ningún resguardo económico, por decirlo de alguna manera, y ni una protección. Claro. Estaba analizando la noticia, si la puedes ver en pantalla. La noticia es: Piñera anuncia plan retorno seguro. Lo que decíamos era esta gradualidad con que se plantean las cosas, primero muy violentamente, así como prácticamente Mañalich diciendo ya vuelven a trabajar todo, y después van bajando, hasta que ya una cosa más ordenada. Y me llama la atención la bajada del título que dice: la iniciativa contempla avanzar hacia la nueva normalidad, pero de una manera gradual y flexible. La población de riesgo estaría eximida de la medida. Me llama la atención el concepto de nueva normalidad que están usando para referirse al tema. No sé si les pasa a ustedes que este concepto me recuerda mucho a lo que se planteaba con el estallido social, ¿cierto? Hay que volver a la normalidad. No, y nosotros en las calles decíamos: no queremos volver a la normalidad, queremos volver a una nueva normalidad, ¿cierto? Sí. Y ahora el gobierno se apropia también un poco de ese concepto y empieza a usar este término. No sé qué les parece a ustedes, Felipe, después Ingrid, respecto de este nuevo giro sobre el mismo concepto. Esta disputa de las ideas puede ser, ¿cómo lo observan ustedes, Felipe? Sí, o sea, es más o menos evidente el tema de la disputa conceptual igual que está tomando el gobierno en términos de la comunicación que está llevando por así decirlo, un segundo aire en el gobierno de Piñera, o en este segundo gobierno de Piñera. O sea, están disputando el tema conceptualmente de la nueva normalidad, pero también el tema de la primera línea, o las primeras líneas, por ejemplo. Carla Rubilar habla de que la primera línea del Estado y del gobierno son los empleados públicos, especialmente de los trabajadores de servicios sociales como más indispensables, trabajadores sociales, trabajadores de la salud, gente de registro civil, etc. Al igual como la primera línea del Ministerio de Salud son los trabajadores de los hospitales, de los CEFAM, etc. Entonces, como que se está dando vuelta o están intentando dar vuelta o resignificar los conceptos que ya hace 6 meses estábamos escuchando en el país, como de que no hay que volver a la vieja normalidad, sino a una nueva normalidad. El tema de la primera línea también, que yo creo que es bien conocido por el grueso de la población, y vemos como distintas instituciones o distintas aristas del gobierno actual están también intentando apropiarse o crear una nueva figura en torno a estos conceptos. También a nivel de empresa,
no sé si era Rappi o Pedidos Ya, por ejemplo, está como caracterizando a los trabajadores que no reconocen ellos, sino que como a sus colaboradores, como la primera línea, como un discurso, algo así como nosotros nos arriesgamos para que tú no te arriesgues o algo así. Entonces, yo creo que se está dando eso. Ingrid, ¿algo más que agregar a eso? ¿O Sí, una visión diferente? No, yo creo que va en la misma línea, por decir así, de lo que dice Felipe. O sea, hoy día los medios, cómo utilizan un concepto que ya está generalizado en la gente y cómo lo manipulan a su favor este gobierno. Yo creo que eso lo está haciendo mediáticamente y está forzando prácticamente a la gente a normalizar lo que está pasando, a llevar a la gente a que con un conducto ya tú casi estás salvado y sin tomar las medidas necesarias de lo que está pasando realmente en la sociedad, ocultando información también. Y yo creo que eso igual hay que mencionarlo. El Estado no ha sido claro, no ha sido transparente en informar realmente cuántas son las estadísticas que realmente de cuánta gente está infectada, que cuánta gente está contaminada, cuánta gente está siendo despedida hoy día, está quedando sin trabajo por todo lo que está pasando a nivel país. Y creo que esa es una irresponsabilidad tremenda lo que está pasando. Uh-huh. Sí, entrando en materia un poco laboral y teniendo en cuenta que, bueno, Felipe es un analista del tema y Ingrid es una dirigente, o sea, tenemos dos personas que tienen directa relación con la problemática del trabajo. Vemos, hay una extensa, digámoslo, visión sobre los costos que va a tener la pandemia. Va a significar costos. Se habla de más de 1 millón de empleos a nivel mundial. Hay mucha estadística y mucha predicción. Bueno, y muchas catástrofes que quizás nosotros imaginábamos nomás en nuestras casas, nomás que era esta caída del precio del petróleo, etcétera. Y hay ciertas visiones que plantean que o muy verídicamente, de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno, claramente hay una intención de que el trabajador sea el que termine pagando todos los costos que van a significar la pandemia. No solo en este momento los trabajadores que están trabajando o activan sus funciones están entregándose físicamente, ¿cierto? Como a la necesidad, ¿cierto?, que genera la pandemia, sino que además hay una entrega en términos monetarios porque están despidiendo, tienen esta nueva reforma o esta nueva ley que les permite no pagar los sueldos, ¿cierto? Hay varias cosas. Y yo sé que la pregunta quizás es muy amplia en ese sentido, pero para introducir me gustaría saber cuál es su visión respecto de esta concepción que se tiene, que es que los trabajadores van a ser los que van a pagar el costo del coronavirus o de la pandemia, del tratamiento de la pandemia. Sí, bueno, por ejemplo, estos datos hay que igual tener en cuenta sobre el panorama mundial de lo que está pasando. La última estaba revisando igual como para traer fresco unos datos de estas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ellos anuncian que directamente pueden afectar a cerca de 1.000 millones de empleos, es decir, como casi 38 o un 40% de los trabajadores del mundo. Actualmente, por ejemplo, hasta el mes pasado, el tema de las sugerencias o la toma de medidas, por ejemplo, de restricción del movimiento, es decir, cuarentenas preventivas o cuarentena obligatoria a nivel mundial, han afectado al 85% de los trabajadores del planeta. Una cuestión, un fenómeno, o sea, que también hay que considerarlo, no tan solo lo que pasa en Temuco o Temuco como una de las comunas más infectadas y de cierta manera está recibiendo una de las medidas más estrictas en términos sanitarios como una cuarentena obligatoria o a nivel país, sino que también hay que, de cierta manera, ver lo que está pasando y cómo están reaccionando los demás países del mundo, no tan solo, por ejemplo, en el conteo de muertos, en el conteo de infectados, por ejemplo, que es como la información que nos están llegando todos los días, desde los medios de comunicación o de televisión principalmente, sino también, por ejemplo, de cómo está afectando a los trabajadores en distintas latitudes del mundo, tomando en cuenta
de que, de cierta manera, que muchas veces puede parecer bien abstracto el tema de la globalización o de la interconexión mundial que se tiene en los países, etcétera. Hay que verlo así. Por ejemplo, la cuestión que se ha masificado últimamente, el comercio electrónico, etcétera, que tú puedes comprar algo hasta con la cuenta de ruta ahora a China y te llegan un par de semanas con una pandemia o con un brote como este, paralizó estas transacciones mundiales. O sea, una cuestión que está afectando a todo el mundo. Eso como preámbulo. O sea, hay que considerar que cerca del 85% por lo menos le ha afectado en términos de desarrollar normalmente su trabajo. Y a nivel mundial, por ejemplo, las principales actividades que presentan como mayor riesgo de un aumento de la precariedad laboral o de un desempleo como tal, no se aleja mucho las predicciones mundiales a lo que podría pasar hasta en Temuco, la región o en nuestro país, considerando, por ejemplo, de que la OIT pone advertencia o llama a ser cautos, por ejemplo, con lo que va a pasar en el sector del comercio, al por mayor y al por menor, siendo una de los sectores económicos que presenta mayores probabilidades de ser afectados en términos laborales. Ingrid y los compañeros de la FECIR, ellos lo tienen más que claro, porque se cierra el portal, por ejemplo, o se cierran centros comerciales, aparte los supermercados como están considerados como empresas estratégicas, por ser de la línea, por estar entre el comercio y el abastecimiento, pero se salvaguarda que sigan abriendo los supermercados, pero no tanto así como las otras actividades de retail, que están en los malls principalmente. O sea, estas tiendas, las multitiendas, o tiendas por departamento, como le llaman, venta de electrodomésticos, el Sodima y cuestiones así. Entonces, esta nueva situación o esta nueva normalidad, entre comillas, está afectando directamente a los trabajadores, primero que son del servicio, es decir, necesitan, por ejemplo, a otro actor, que es un actor cliente en este sentido, para concretar el trabajo, y dos, principalmente a los trabajadores del sector informal. Cuestión que conocemos súper bien en la región, ya que en términos, por ejemplo, de la encuesta nacional de empleo del último trimestre, que están los datos hasta enero, el 38% de los trabajadores de esta región está ocupado de manera informal. Es decir, que en todas estas medidas, por ejemplo, que ha anunciado el gobierno, como el tema, entre comillas, la protección del empleo, pero que en el título de la ley es algo así como uso del seguro de desempleo, no es una protección del empleo, sino que es una extensión de la ley del seguro de desempleo para que se ocupen en situaciones extraordinarias como esta. El 90% de estos trabajadores informales no tienen cotización en el seguro de cesantía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo anuncian medidas que están enfocadas principalmente a los trabajadores que, por un lado, son ocupados formalmente, es decir, tienen contrato, y ojalá de manera indefinida que hayan podido por lo menos cotizar algunos meses para tener algo en el fondo de cesantía? Es decir, un asalariado clásico, que debería ser más o menos el denominador común del trabajador o trabajadora en este sistema económico, capitalista, etcétera, pero parece que no es tan común, ya que tenemos un 40% que ni siquiera tiene un contrato o ni siquiera tiene una relación laboral con un otro que pueda corresponsabilizarse, por ejemplo, en tema de la protección social. Eso como algunas cosas como para traer a colación y conversarlo. Ingrid, esta situación de desempleo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo nos afecta? Yo creo que el desempleo que hoy día se está viendo, claramente ha ido en aumento, eso es indiscutible. Por la pandemia ha ido en aumento, eso nadie te lo puede negar. Pero nosotros desde el área del retail lo hemos visto de años atrás, o sea, el despido en el retail ha sido masivo casi siempre, o sea cada un año empiezan a despedir gente, 50 trabajadores a nivel cadena. Tenemos que hablar que el retail al que nosotros cubrimos desde la FECIR,
los trabajadores de la FECIR son trabajadores que son de holding, donde está París, Easy, Unimar, Mayorista 10, y son holding. Entonces, al despedir, despiden grandes cantidades de trabajadores, aumentando el trabajo a los que se quedan. Entonces, aumentando la cuota de trabajo a los que se quedan, sacando puestos de trabajo, como por ejemplo... No. No. ¿Me siguen escuchando? Sí, ahí sí, ahora sí. ¿Qué es? Bueno, despidos, holdings. ¿Sí? ¿Siguen Sí, despidiéndose? escuchamos. Ya. Sí, que los holding, estamos trabajando en holding y han ido despidiendo a cientos de trabajadores, un año despidieron a miles de trabajadores, aumentando la cuota de los otros trabajadores que se van quedando, o sea, aumentando el trabajo. El tema de la automatización que se venía dando en el retail también, que ha ido masificando, aunque los expertos digan que tenemos que adaptarnos a la automatización, de que es buena la automatización. Nosotros desde el mundo del trabajo decimos que no es buena la automatización porque ha venido a reemplazar los puestos de trabajo hoy día. El tema de los trabajadores que están trabajando part-time, hasta peak-time que hay en el área del retail, y que también precarizan a los trabajadores y que tampoco se muestra esa realidad. Entonces, hoy día lo que estamos viendo con la pandemia es más que nada ver el verdadero Chile del que tenemos, o sea, la cantidad de despedidos que hay hoy día, la cantidad de gente que va a cobrar el seguro de cesantía hoy día es enorme, pero es porque ya no han tenido una continuidad de trabajo laboral. Hoy día en el retail no se ve una persona que tenga, como antes, que tenía 20, 15 años, 16 años en un puesto de trabajo y te mantenías ahí. Ahora no, trabajan 3 años, 4 años a lo mucho, si que alcanzan porque o estudian o se van a otro puesto de trabajo. Entonces no hay un trabajo continuo donde te asegure de que vas a tener una continuidad de cotizaciones. Es imposible en el mundo del que estamos viviendo hoy día, donde las empresas despiden a destajo, o sea, cuando quieren, donde quieren. Y me da rabia también el tema de que hoy día el gobierno dice, no, ya que cobren el seguro de cesantía, cuando lo despiden a nosotros los trabajadores con el artículo 161, lo primero que hacen las empresas es descontar el aporte que hace el empleador a los trabajadores, y ahora les sirve esa plata y les sirve nuestra plata para garantizar sus ganancias prácticamente. Y eso es lo que me molesta en realidad. Sí, la verdad es que la situación es bastante molesta. Claramente hay una indignidad en el trato No sé. que están teniendo en general con los trabajadores que es enorme, y lo vemos porque hay un sistema muy voraz en ese sentido. Y por eso te quiero preguntar, y le quiero preguntar a los dos, ¿cómo ven ustedes esta rabia en un contexto de peores condiciones? O sea, sabemos que todavía no estamos cerca de terminar esta crisis, esta pandemia. Por mucho que el gobierno quiera volver a la normalidad o no, estamos lejos de eso, y hay muchas posibilidades que la gente salga a marchar o salga a manifestarse si el gobierno mantiene esta posición irrestricta de volver a una normalidad que no existe, o de no pagar sueldo, o de despedir, porque es una situación que se vuelve insostenible para muchas familias. Son muy pocas las familias que hoy día pueden vivir, por ejemplo, de ahorros o de endeudamiento extra, que deben ser un porcentaje menor la cantidad de familias que pueden hacer eso, que pueden decir, bueno, este mes vivamos con esta tarjeta de crédito o pidamos este préstamo y ya, no existe eso. O sea, ¿qué les parece a ustedes esta rabia que está acumulando las personas, que ya explotó una vez? O sea, no sería raro. Como lo que decía la Ingrid, que la pandemia de cierta manera mostró el Chile en el que vivimos, o sea, cristalizó aún más o expuso aún más las grietas de nuestro país, de los mitos que hay en este país, que éramos de los más resilientes o los mejores del barrio, etcétera, el oasis, toda esta mitología, la mitología que se formó alrededor de nuestra historia en las últimas 3 décadas, por lo menos. Como tú bien decías, igual, Carlos, o sea, ayer o anteayer creo que sacaron unos datos, igual el Banco Central, que muestra que la deuda de los hogares chilenos, es decir, el porcentaje de hogares endeudados en Chile, este año llegó a su pic histórico, o sea, en la década. En el 2009 había casi el 60% de los hogares estaban endeudados, actualmente
75%. O sea, ¿cuánto decía ahí en los hogares? ¿Quiénes tienen aún más posibilidad de endeudarse? Ya queda muy poco en relación al total de los hogares chilenos. O sea, eso más bien, eso lo saben los trabajadores, sobre todo informales, que trabajan principalmente al día a día, que ni siquiera tienen capacidad de endeudamiento, o de tarjetas, o de adquirir, por ejemplo, créditos con bancos. Más bien se empiezan a endeudar con casas comerciales, específicamente por cuenta o planes de teléfono, de televisión, etcétera, o casas comerciales un poco más chicas. Pero el tema, por ejemplo, también el tema de las empresas, que ahora ha causado controversia en la última semana, sobre todo. Se pegó el de las grandes empresas que se están plegando a la protección del empleo. O sea, vemos a empresas como Ripley, París, H&M, Burger King, Starbucks, etcétera, nacionales y transnacionales, holding, como dice la Ingrid, que bueno, se pliegan a esta ley, y la ministra por ahí y el subsecretario del Trabajo dicen, pero no nos alarmemos tanto si solo llega al 5% en las empresas grandes, 5, un 3%. Datos que todavía no se tienen. Se supone que esta semana iban a subir un registro detallado de las empresas de las 50 y tantas mil empresas que han postulado a esta ley, pero no lo han subido aún. No tenemos los detalles, cuáles son las empresas, cómo están por región, la cantidad de trabajadores, aún no está detallado eso, pero ver estos números, por ejemplo, de grandes empresas, yo creo que igual hace preguntarse a la gente cómo París, cómo Ripley, cómo estas grandes empresas que presentan millones, cientos de millones de pesos de utilidad al año, no tienen una espalda financiera para aguantar, por ejemplo, 2 meses de reducción de las ventas, porque tampoco, por ejemplo, París, Ripley o otras cadenas grandes como Starbucks, qué sé yo, tampoco están cerradas en todo el país. No es lo mismo, por ejemplo, que tienen su casa matriz en Santiago o principalmente Las Condes, Providencia, y además tienen establecimientos a lo largo de todo el país. No es lo mismo que empresas micro, pequeñas o medianas, donde se supone que es, entre comillas, el espíritu de esta ley de protección al empleo. Entonces, yo creo que eso también puede implicar cuestionamientos también desde la ciudadanía a decir, ok, por un rato o por una semana cedimos de buenas ganas, hasta pedimos que, por ejemplo, se nos restringieran derechos individuales como el derecho a la circulación, porque la ciudadanía también, por ejemplo, ellos se manifestaron en algunas localidades, hasta hicieron barricadas para solicitar cordones sanitarios o para solicitar, por ejemplo, mayor presencia policial o militar para controlar a la población, pero estamos viendo medidas que son insuficientes en relación a posibilitar la reproducción de las familias. O sea, por ejemplo, varios casos de este tema, el bono COVID, que se suponía que iba a apuntar a casi 4 millones de chilenos y chilenas, hay unos criterios como, por ejemplo, para ser sujeto de ese beneficio, no debes haber tenido en los últimos 12 meses un ingreso por trabajo. También para las personas, por ejemplo, que percibían pensiones sobre los 130.000 pesos, ese bono tampoco era aplicable. Entonces, vemos medidas, por ejemplo, que son súper mega focalizadas en sujetos o ciudadanos, compatriotas, etcétera, que sí lo necesitan, pero al igual que otras personas. Entonces, generan con bombo y platillo medidas, por ejemplo, como el bono COVID, esta ley, la ley del teletrabajo, etcétera, con bombo y platillo para, de cierta manera, no sé si ganar tiempo, pero es como para presentar cosas que se están haciendo realmente. Cuestiones que no tan solo están haciéndose aquí en Chile. Por ejemplo, porque tú, Carlos, comentabas algo de que finalmente los trabajadores van a terminar pagando la crisis, y de cierta manera es lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, la región Colombia ocupó
una medida de política pública bien parecida a este de que se ocupen los fondos de seguro de cesantía para pagarse sueldos y algunos préstamos a empresas, por ejemplo. Entonces, lo de Piñera acá es más o menos como estas ganas de abrir el comercio, de prender la economía, quizás se pueda entender en términos técnicos por el tema de la recesión mundial, qué sé yo, cuestiones que se nos escapan quizás de nuestros conocimientos, pero vemos también ciertas coherencias con otros líderes regionales, por ejemplo, como Bolsonaro o Trump, por ejemplo, que tiene esta misma lógica como la economía por delante, a pesar de las bajas, por así decirlo. Entonces, pero con otro tipo de dinámica. En Brasil vemos manifestantes de ultraderecha aún en la calle, fanáticos evangélicos que apoyaron a Bolsonaro también, pero acá no se ve acompañado estas ganas de abrir el comercio o ganas de entre comillas, que resurja la economía apoyado por esos actores, pero finalmente el objetivo es como el mismo. O sea, vemos gobierno o liderazgo más o menos parecido en la ortodoxia del mercado. Entonces, claro que puede prender otra vez las ganas de protestar, de movilizarse, qué sé yo. Por ejemplo, en Colombia ya empezaron algunas protestas en ciudades grandes, como en los barrios periféricos, sobre todo cuando empiezan las cosas. En Medellín o Colombia, o en Bogotá, ya se están registrando protestas, no principalmente por mejoras salariales o aseguramiento de los trabajos, sino que más bien están solicitando al gobierno condiciones de vida, o sea, decir montos, canastas de montos o vale para comprar comida, cajas de alimentos, cuestiones de higiene básico, etcétera. Entonces, más o menos es el tópico que se está, y lo hemos visto también en algunas noticias en Italia, que habían empezado a saquear supermercados, qué sé yo, cuestiones en relación al abastecimiento básico. Eso como a considerar también lo que podría pasar en una región como esta, o sea, que se puede agudizar por los altos niveles de informalidad del trabajo, de verdad gente que necesitaba salir y necesita salir y ejercer su actividad en la calle para parar la olla finalmente. Es claro, ahí vemos las dos realidades entre Europa, que tiene cierta colchón enorme para resolver esta crisis, que podríamos decir neoliberales, pero con un Estado fuerte, y países latinoamericanos que tienen a la gente trabajando en las calles, y y en Ecuador los muertos en la calle. En este sentido, Ingrid, ya que volviste a la conversación y estabais con problemas, respecto de toda esta problemática, ustedes como sindicato, ¿están teniendo algún tipo de reunión, algún tipo de conversación donde se estén planteando líneas tácticas qué hacer? Hace casi un mes atrás, tuvimos aquí algunos compañeros que planteaban la idea de una huelga general y eso estuvo bien fuerte un rato, porque todavía no se decretaba cuarentena en las ciudades más importantes, o que estaban teniendo más la crisis, pero actualmente puede ser, cabe la posibilidad de que los trabajadores asistan a un paro, existe ese fantasmilla en las organizaciones que tú, si es que has tenido reunión con ellos, con algunos otros compañeros, o todavía estamos lejos de esa realidad. Sabes que yo creo que no estamos lejos de esa realidad. Yo creo que esa realidad está latente, está presente, se conversa. Y creo que se conversa porque hoy día los trabajadores no tienen nada que perder. Lo podemos ver en el Sindicato París, ellos están sin sueldo y prácticamente si se llegaran a declarar en paro o hacer una movilización, ¿en qué los perjudicaría? Y así como París, también está Ripley y así tantas empresas que son grandes empresas. Entonces no creo que sea algo que no se hable, yo creo que se habla, yo creo que hay que alinearlo, cuáles van a ser los métodos de cómo llevarlo, para que sí se haga y se realice, para que todos seamos parte de una acción así, de esa magnitud.
Y claro, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Felipe, o sea, la crisis la vamos a pagar los trabajadores y lo vemos hoy día. Nosotros trabajamos ahí en un mar y vemos como hoy día los trabajadores se están endeudando, comprando mercadería a 3, 4 meses. Entonces las deudas están dejándola para más adelante, tirándola para más adelante, pero ya no solo van a tener la deuda del supermercado quizás, sino también la deuda del dividendo, la deuda de la luz, del agua, porque eso tampoco lo ha garantizado el Estado. La única solución que dio fue de que eso se corriera para 3 meses más, 4 meses más, entonces dándole toda la cobertura a estas empresas privadas que tienen el agua, que tienen la luz, que tienen el gas, que tienen los bancos, que le han dado todas las ventajas al área privada para hacer y deshacer con los trabajadores. Entonces, eso es la molestia y yo creo que va a provocar en algún momento conectar a la gente y darse cuenta de que tenemos que despertar y organizarnos y movilizarnos. Yo creo que va a tener que despertar la gente de alguna manera y va a ser así, porque va a llegar un momento donde la gente no va a tener que echarle a la olla si esto no toman medidas serias el gobierno. Va a pasar eso, porque las tarjetas de crédito van a reventar y no se va a solventar. Las familias chilenas no se van a alcanzar a solventar. Detrás de esa familia, detrás de ese trabajador, detrás de esa trabajadora, hay hijos, hay hijas, hay padres que no están trabajando, que reciben una pensión miserable y tantas cosas. O sea, el sistema ya está reventado, se demostró el 18 de octubre y hoy día lo único que hace es agudizarlo con esta pandemia. Así que yo no descarto de ninguna manera una movilización masiva con todos los sectores agrupados. Sí, o sea, no puedo comentar mucho. Yo estoy súper a favor de eso, en realidad, considerando las condiciones de hambre. Cuando una familia tiene hambre, es más importante llenar la guata que no enfermarse. Es casi una realidad, sí. En realidad no. Y es triste y es terrible en realidad, porque te obliga a exponer tu vida en el fondo en una situación que tú no querías, que para nada los trabajadores quieren. O sea, ningún trabajador está diciendo, oh, trabajemos, no importa que nos enfermemos, no, todo lo contrario. Claro. Para terminar, ejemplo, dale. Dale. Sí, es que, por ejemplo, ¿cuáles son los trabajadores que ahora se están continuamente o que todavía se están exponiendo? Porque aún hay harta gente que está trabajando. O sea, la tele más muestra a los compañeros y las compañeras que trabajan en centros de salud, por ejemplo, pero al mismo tiempo están trabajando la gente que trabaja en la recolección de residuos, porque ese tipo de actividades tampoco han parado. Entonces, gente que, o vemos, por ejemplo, a los gremios de la salud, año tras año, los paros, denunciando la falta de insumos, la falta de infraestructura, qué sé yo, y los tiran al choque ahora. El tema de la gente recolectora de residuos domiciliario, históricamente han sido, por así decirlo, han tenido ostentado ciertas condiciones de trabajo bien precarias, sin guantes los vemos, sin ropa adecuada para el trabajo, para el frío, la lluvia, etcétera. Pero ahora también vemos un nuevo sujeto laboral que emerge dentro de toda esta discusión del 4.0, de la digitalización y la automatización, etcétera, que finalmente son repartidores en bicicleta o motocicleta que andan exponiéndose de mano en mano, recibiendo vueltos, recibiendo los pagos, recibiendo la comida, etcétera, y que las plataformas lo ocupan como, de cierta manera, el alivio para el abastecimiento de las personas que sí pueden encerrarse a hacer cuarentena o sí quieren, de cierta manera, hacer cuarentena, mientras que estas personas, claro, tienen que seguir trabajando para seguir comiendo o seguir llevando ingresos al hogar, o quizá en esta nueva contingencia, esta actividad que era su segunda actividad paralela a la principal, se convirtió en su única fuente de ingreso. Y vemos ese tema, por ejemplo, que se diversifica, ya prohibieron, por ejemplo, el Uber o el Didi, por ejemplo, pero siguen este tipo de trabajadores, de nuevos sujetos precarios, por así decirlo, que vinculados con alta tecnología, entre comillas,
son los que andan finalmente trabajando, movilizando abastecimientos mínimos en la calle. Entonces, de cierta manera, las consecuencias o las condiciones de trabajo precarias aún se siguen manteniendo constantes, pero como que de vez en cuando aparecen nuevos sujetos que ocupan estos trabajos. Y podemos ver, o sea, otra vez, para mencionar y reforzar la idea de la Ingrid, como que mostrando la fragilidad de Chile o del modelo chileno, podíamos ver de que, o sea, el año pasado los especialistas o qué sé yo, se sorprendían con que la OIT informaba que un 40% de los trabajadores de Chile eran informales. ¿Cómo? O sea, la gente se preguntaba, pero ¿cómo si se suponía que no somos latinoamericanos, pero no somos parecidos a los latinoamericanos? Donde Honduras, México, por ejemplo, soportan un 60% de ocupación informal, pero Chile tampoco está tan lejos. Es una gran cantidad tener a 40% de la población ocupada de manera informal. Entonces, ¿cuál tu desarrollo, tu buena infraestructura, tu autopista, tus grandes malls, etcétera, 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 está basada en trabajo informal finalmente? Donde, por ejemplo, en cuestiones de un estado de contingencia como este, cuando de verdad se necesita la seguridad social, que uno de los aspectos de la seguridad social es el seguro de desempleo, que no todas las personas en el mundo tampoco lo tienen, pero por lo menos acá en Chile existe desde 2002, ni siquiera lo pueden ocupar porque nunca han cotizado, o tienen muchas lagunas, o porque ya lo cobraron en un periodo de desempleo anterior, y ahora lo agarró sin fondos individuales. Entonces, son cuestiones que no hay que olvidar, hay que, o sea, como aprenderla, discutirla, y para ver cómo lo afrontamos después. O sea, no puede ser posible de que le digas a la gente que se salve como con sus propios medios, pero ni siquiera tienen los medios. Como bien hipócrita. Sí, hay mucho de eso. Llevamos 46 minutos de live. Vamos a pasar a analizar algunas de las cosas que nos han escrito las personas que están viendo, y ahí podemos ir comentando un poco. ¿Ya? Okay. No voy a ponerlas todas, voy a ir seleccionar porque algunos muchos saludos de mucho amor, especialmente a la Ingrid, debo decirlo. También saludos para Felipe, pero no tantos como para Ingrid. Parece que hay más fama por ahí. Más farándula. Vamos a ir compartiendo, a ver, parece que se puede, mira. Alexander Aníbal dice, claro, de hecho es un privilegio el poder tener deuda. Bueno, lo comentábamos delante. No toda la gente se puede endeudarse, es una cuestión muy, muy difícil. De hecho, ni siquiera deberíamos endeudarnos. Hasta eso es increíble es increíble que en Chile tener trabajo con contrato es un privilegio. O sea, es terrible. Vamos a ver la siguiente acá. Esteban Grolmus. Lo ven como unidad de negocio cuando les conviene. Se refiere a al retail, a las tiendas. O como holding. O sea, de acuerdo a cómo les va conveniendo, van ocupando la estrategia para despedir o para muñequear con los trabajadores. Santa Isabel, Jumbo, Easy, etc. Están operativos, podrían soltar de alguna forma París y Johnson, mejorando sus condiciones, ¿cierto? Podrían, si eres dueño de 6 empresas diferentes, podías ocupar toda la plata que ganas y distribuirla equitativamente si necesario. Recuerden que el segundo mes del seguro de cesantía recibirán solo el 55% de su ingreso. O sea, además, claro, hay cierta realidad en lo que plantea el gobierno de volver gradualmente a trabajar. O sea, no seamos como... ahí hay cierta... voy a sonar muy amarillo quizá, pero se puede entender en términos económicos la necesidad de reactivar la economía trabajando. Sí. Lo entendemos. Pero el problema es que no están aseguradas las condiciones reales del trabajo porque están a la suerte del empleador, porque no sabemos cuántas personas están enfermas, la información no está tomada realmente. En el capítulo anterior hablamos con Soraya Sanzana, ella es de la FENACENF, y ella decía que los países que vuelven gradualmente, o que han vuelto gradualmente en cuarentenas graduales o de acuerdo a cómo estén los PIC, son países que tienen alto control de la gente infectada.
Entonces, ahí tiene mucho sentido, porque si todos sabemos quién está infectado y quién no, claro, los que no están infectados, que vayan a trabajar, los otros no quedados, pero en Chile no hay esa información. Entonces, hay mucha incongruencia en ese sentido. El siguiente, aquí, el apoyo de los trabajadores ha sido una burla de parte del Estado, y los empresarios siguen ganando. Eso también es cierto. Hay esta dicotomía entre que, ¿quién es el que produce la plata? La riqueza, ¿el trabajador o el empresario, cierto? Uh-huh. Y siempre ha habido una discusión con los economistas liberales sobre eso y todo, pero al parecer siguen siendo los trabajadores los que mueven los barcos, ¿cierto? Qué interesante. ¿Algún comentario, chicos, para el cierre? Ingrid, si tiene algo más que decir. ¿Algún dato, alguna precaución? Tú que estás trabajando ahí en contacto directo con las personas. No, Ingrid. Nos escucha con delay, parece. Parece. No. Ahí parece que escucho, ¿o no? ¿Ingrid? Dale tú. Bueno, yo, o sea, sobre el último comentario, hace cuánto, 2 semanas, ya, igual es bien difícil, como que te pierde la cierta continuidad de los días, pero como hace 2 semanas se presentaron, o se hicieron 2 intentos de presentar un proyecto para el retiro con ciertos límites, sí, de las platas de la AFP, por parte de los trabajadores, como una especie de sacar un poco de cajas chicas. Lo sorprendente, o sea, por ejemplo, en términos más o menos técnicos, igual yo no estoy como muy de acuerdo en relación a que cada uno pueda sacar su plata, etcétera, como lo han hecho, por ejemplo, en Perú. Quizá fortalecer un sistema de reparto solidario, claramente. Porque el otro también una especie de solución un poco individualista. Sin embargo, en esta situación, o sea, que de verdad que nadie se la esperaba. O sea, cuando estábamos en febrero, esto en marzo, después, cuando se están anunciando la agenda de movilización, etcétera, como que se veía muy lejos este tema de las noticias, de la pandemia, etcétera. Pero es increíble de que ni siquiera en una situación así de excepcional, los políticos y el gremio de la AFP, de todos los directores y controladores de la AFP, dijeron un no rotundo a la posibilidad de sacar un poco de plata de estos fondos, asumiendo de que, por ejemplo, en promedio cada fondo, desde el A a E, perdió casi un 20%. El fondo A perdió un 38%. Entonces, bueno, entre comillas, desde la nada o por las puras fluctuaciones del mercado, bueno, los dejamos que pierdan hasta 5 millones de pesos, pero no los vamos a pero las señales no los vamos a dejar sacar ni siquiera 1 millón, ni siquiera 500 lucas le vamos a dejar tocar a ustedes, pero cuando se pierde por baja de acciones, qué sé yo, lo permitimos. Entonces eso me parece de verdad sorprendente en esta situación extraordinaria. Y lo último, que igual hay para tener memoria, que ahora aquí encontré, por ejemplo, el título de la ley que la han anunciado como ley de protección al empleo. Se llama ley que faculta el acceso de prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales. Ese es el espíritu de la ley. Principalmente no es proteger el empleo, porque solo mantiene la relación contractual abierta, pero finalmente es una ley que posibilita sacar plata del seguro de desempleo, finalmente. Y este seguro de desempleo, las últimas dos reformas laborales que se han hecho en Chile, la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, que pertenece a la CPC, de estos gremios empresariales, ellos han estado o han intentado en cada reforma laboral eliminar o proponer la eliminación del fondo de desempleo. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se imaginan no haber que los políticos hayan aceptado que se elimine el fondo de desempleo? Por ejemplo, en otros tipos de países, por ejemplo, como Inglaterra o Estados Unidos, tienen una especie de protección al desempleo, pero como tal no es un seguro
entre comillas, universal, porque en términos económicos esto fomenta la posibilidad de que la gente encuentre trabajo en menos tiempo, es decir, porque no tienen un dinero de soporte, por así decirlo, se van a esforzar más en buscar trabajo. Eso es más o menos la justificación en teoría económica. Pero imaginémonos cómo hubiera sido este país aún más neoliberal sin un seguro de desempleo donde echar mano por lo menos ahora. Entonces, eso como para tener ojo. Nos estamos salvando por un fondo de ahorro que ellos no quieren que nosotros tengamos, ni siquiera. Eso como para la discusión. Ingrid, un mensaje final para cerrar el programa. ¿Ya terminó? Sí, lleva una hora ya. Está bueno. Tengo como hartas reflexiones y harta rabia por lo que está pasando hoy día. La mayoría del retail nos vemos perjudicados porque los servicios que se entregan son externalizados y la gran cantidad de gente que no está trabajando con un contrato, más allá de que si tenga la posibilidad o no la tenga, es porque también los sueldos mínimos no es suficiente. Hoy día, si no hubieran sindicatos que negociamos colectivamente, los trabajadores estarían a la deriva prácticamente, ganando 110.000 pesos, que es el sueldo mínimo, y estando en la precariedad, aún más de la precariedad. Entonces, por eso creo que es vital que los trabajadores nos organicemos y nos articulemos de alguna manera, más allá de las rivalidades, más allá de los egos, más allá del machismo que hay en el mundo del sindicato. Yo creo que es necesario mirar con un horizonte desde la defensoría, desde los trabajadores y las trabajadoras, porque hoy día, si bien hay un poco porcentaje de sindicalizados, los que no están buscando información, están viviendo en la ambigüedad, en la desesperanza, en la incertidumbre de saber a dónde, cómo y dónde acuden para ver cuáles son sus derechos. O sea, se están vulnerando los derechos de los trabajadores como se quiere, con este gobierno que ha sido intransigente con los trabajadores, que ha sido brutal cómo ha respondido a la clase trabajadora, y creo que es necesario que también nos organicemos, por eso es tan vital. Así que le envío un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, a los trabajadores de la salud que están ahí en primera línea, a los trabajadores del retail, a los trabajadores que están en los supermercados, que están muertos de miedo porque tienen miedo a contagiarse, porque en algunos locales no les pasan las garantías mínimas para desarrollar su trabajo. Yo creo que eso es necesario igual denunciarlo, de que se tienen que entregar las garantías mínimas para que los trabajadores trabajen, pero que trabajen con la confianza de saber de que no van a llevar ningún virus para su casa, de que las mutualidades han hecho oídos sordos, han desaparecido durante este tiempo y no han sido capaces de crear talleres a los trabajadores, como el lavado de manos correcto, como el uso de mascarilla correcto, cuáles son las higienes los resguardos que tienen que tomar los trabajadores hoy día. Las mutualidades han desaparecido del mapa, y creo que eso también es una ofensa hacia los trabajadores. Así que yo creo que hay mucho de lo que hay que discutir, de lo que hay que hablar como trabajadores, y creo que si no somos nosotros los dirigentes, los trabajadores, los que no formamos parte de este legato de las políticas públicas que están haciendo los gobiernos, el gobierno jamás va a hablar desde parte de los trabajadores, nunca menos un gobierno de derecha que ha hecho puras embarradas todo este tiempo. Así que eso, y mandarle un saludo a todos. Gracias por el espacio, gracias por acordarse de la Federación de Sindicatos del Retail, la FESIR. Así que muy agradecida por el espacio. Eso, chicos. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad es que el programa aquí estuvo muy bueno, muy informativo y muy del debate, así que eso es bueno. Este programa después es subido a Spotify en modo podcast, para que la gente lo pueda escuchar con audífonos, no necesariamente volver a verlo, así que la próxima semana va a estar arriba. Yo se lo voy a compartir a ustedes para que lo difundan en las redes. Ya saben, búsquenlo en Spotify, ponen Temuco Despertó Late Show, van 8 capítulos, con este y el del lunes seríamos 10, y ya el próximo día viernes sería 1 de mayo y estaríamos completando nuestro 11º capítulo. Así que muchas gracias por participar, gracias a todos los que nos vieron, nos vemos, adiós chicos, nos vemos, chao. Chao, nos vemos.